Vamos a saludar a esta hora. Pedro Uruchurtu nos acompaña, él es coordinador de Relaciones Internacionales de la Oficina de la Líder Democrática María Corina Machado, también del Partido 20 Venezuela. También estuvo asediado, recordemos, en la Embajada Argentina en Caracas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias por estar con nosotros, señor Uruchurtu. La primera pregunta y de rigor, ¿cómo ve usted todo lo que está sucediendo, este operativo nunca antes dado en aguas del Caribe por Estados Unidos en contra del narcotráfico? Lo que sucedió al comienzo de la semana, que el Cartel de los Soles sea pues catalogada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. ¿Cuál es como para tener una introducción a lo que será esta conversación, su versión sobre estos hechos? Gracias por el espacio nuevamente. Ciertamente lo que estamos viendo no es otra cosa que la, digamos, designación oficial de una organización terrorista internacional que por años ha sido denunciada como tal por los delitos que ha cometido, los crímenes que ha cometido, el nivel de relaciones que ha venido construyendo y sus actividades en toda la región y su influencia en la inestabilidad y en la inseguridad hemisférica. Y esto no es nuevo. Por lo tanto, esta designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional definitivamente marca un antes y un después, no solamente porque amplía el margen de acciones contra esa organización criminal, sino porque finalmente es tratada como lo que es. Recordemos que este es un régimen que durante años se ha ocupado de designar a otros y de tildar a otros de terroristas y de fascistas, cuando han sido ellos quienes han demostrado su peor cara a través de su criminalidad y su represión y su persecución. De esta manera, esta designación, insisto, que se suma ya a la que existía como organización especialmente designada globalmente como vinculada igual al terrorismo, pero ahora ya concretamente como una organización terrorista internacional, pues marca un antes y un después en lo que significa las acciones y las oportunidades para que finalmente haya justicia, que es al final lo que los venezolanos queremos, que haya justicia y con eso poder avanzar hacia la democracia y la libertad. Pedro, tengo dos inquietudes en dos sentidos diferentes, a ver si usted me ayuda a resolver estas dudas. En primer lugar, ¿qué escenarios ve usted para Nicolás Maduro? Hoy quizás es el día de mayor presión, lo que ha ocurrido durante esta semana, los sobrevuelos de los bombardeos, esa intervención que acaba de hacer en la tarde de ayer Maduro con una espada de Bolívar, se siente que él está muy presionado. ¿Qué escenarios ve usted para él? Y la segunda, la pregunta del millón, ¿va a estar María Corina en Oslo el 10 de diciembre recibiendo su premio? Con relación a lo primero, depende del régimen, es decir, sus opciones dependen de ellos mismos. Claramente están múltiples opciones allí, pero todas, y para nosotros además es clarísimo y lo hemos dicho reiteradamente, cualquiera de esas opciones pasa por una simple cosa: se tienen que ir, tienen que irse del poder, tienen que abandonar el poder. Ya los venezolanos lo eligieron el 28 de julio del 2024, decidieron cambiar el régimen. Por lo tanto, para nosotros lo mínimo que puede pasar es que sencillamente ocurra la transición. Y por eso, al final, es el régimen el que tiene que decidir cómo lo hace. Si lo quiere hacer por las buenas, si lo quiere hacer por las malas. Evidentemente, por las malas tendrá consecuencias, por las buenas también. Pero en cualquier caso, lo que nosotros hemos sido muy enfáticos en es que para nosotros no hay posibilidad alguna distinta a la de la libertad de Venezuela. Y eso implica considerar desde luego lo que quieren los venezolanos y lo que quiere la inmensa mayoría de la región, que quiere una Venezuela democrática y estable y confiable para poder recuperar mucho de lo que precisamente la región hoy requiere frente a las amenazas que este régimen representa. Por lo tanto, creo que queda muy claro que las opciones que tenga el régimen depende de ellos, cuál toman, cuáles no. Nosotros lo hemos dicho también muchísimo, el régimen ha tenido múltiples opciones para dejar el poder. Antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio, fueron muchísimas las opciones y ellos decidieron mostrar su cara más criminal. Hoy el país está en la situación más extrema posible, es el régimen el responsable de que hayamos llegado a esta situación y por lo tanto dependerá del régimen el desenlace, pero creo que lo que estamos viendo en el Caribe, pero además la presión internacional y la propia organización interna en lo que estamos viendo dentro del país, claramente hoy ha puesto al régimen en una situación de presión inédita que claramente tiene que hacerle pensar muy bien cuáles son sus mejores opciones. Y en relación a la presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir el Premio Nobel 2025, como ella lo ha dicho, ella al final estará donde sea más útil a la causa en el momento, en ese momento, y estemos conscientes de que estamos, por supuesto, en un momento decisivo, y si ella considera
que para estar, digamos, como ser útil a la causa, debe estar allí, pues estará. Pero en cualquier caso ya estará donde más sea útil para el momento en el que estamos, como ella ha dicho, estando además a las puertas de la transición y de la libertad. Por lo tanto, esa decisión dependerá esencialmente de eso, de la utilidad y de su, digamos, su incidencia en ese escenario que ella tenga en ese momento. Más que de la utilidad, Pedro, de lo que suceda en las próximas horas, porque de utilidad ella lanzando sus mensajes, por supuesto, que además abren un camino a la transparencia, a la esperanza de lo que debería ser un proceso de transición democrática, pero ahora mismo ella está en la clandestinidad todavía. Depende particularmente de lo que pase en las próximas horas con el régimen de Maduro, con el actual de Estados Unidos, con lo que dice Trump, como usted bien lo señaló en esta respuesta. Sí, pues si sale por las buenas, bien, para evitar cualquier tipo de situaciones dolorosas, pero si hay que hacerlo por las malas también. Eso depende de aquello, ¿verdad? Depende esencialmente de lo que también estamos haciendo nosotros, porque hay que recordar que lo que está ocurriendo en el Caribe es una operación de los Estados Unidos, que tiene un componente de seguridad nacional para ese país y evidentemente de seguridad hemisférica, pero en gran medida también tiene que ver, en el caso nuestro, de un liderazgo legítimo, de una estrategia y una organización que no ha dejado de avanzar, es decir, nosotros no hemos dejado de seguir articulando y organizando a todos los venezolanos como corresponde. Y María Corina, incluso desde la clandestinidad, muchos pensarán que está anulada, pero María Corina desde la clandestinidad no solamente sigue liderando este proceso, sino que sigue articulando con muchísimos actores dentro y fuera de Venezuela, incluso en esa situación en la que se encuentra, y sigue marcando la agenda, hay que decirlo. Por primera vez en mucho tiempo no es el régimen el que lleva la agenda de lo que está ocurriendo, el régimen está completamente reactivo. Y ustedes bien lo mencionaban, hay incluso algunas señales que podrían evidenciar hasta una cierta, no solo debilidad, sino desespero por parte de ellos en su estructura. Ahora bien, ella no ha dejado de hacer su trabajo, ella sigue haciéndolo, y por eso cuando yo hablo de utilidad no tiene que ver con que ella esté en una habitación enviando mensajes como lo hace y además con un enorme valentía y sacrificio, sino tiene que ver con el momento en el que nos encontremos precisamente y donde ella, entendiendo que es la líder de los venezolanos y que está en Venezuela, es útil en ese momento y en ese día según la situación en la que estemos. En cualquier caso, para nosotros como liderazgo, la prioridad es acelerar los tiempos y que pase lo que tenga que pasar cuanto antes, que no es otra cosa que la libertad de Venezuela. Nosotros estamos listos para eso. Y no solamente estamos listos para que el régimen se vaya del poder, estamos listos para tomar el control efectivo del país y de la transición y de esa manera poder reconstruir nuestro país muy rápido con ayuda no solo de todos los venezolanos, sino de todos aquellos que nos quieran acompañar en la comunidad internacional. Expectativa por lo que pase en Venezuela en próximas horas y expectativa por si María Corina Machado acude en persona a recibir su Premio Nobel de Paz 10 de diciembre en Oslo. Desde ya les decimos, cobertura especial de NTN 24 allí en Oslo con motivo de esa entrega. Pedro Uruchurtu, un abrazo, muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Desde el exilio, el militar venezolano José Ángel Rodríguez, víctima de la dictadura de Maduro, denuncia la implacable persecución del régimen que ha detenido a varios de sus familiares en Venezuela. Entrevista en la noche de NTN 24 con nuestra directora Claudia Gurizati. No tanto es la instrucción que se le da a estos militares, sino la gran pregunta es ¿quién se va a atrever a disparar estos sistemas de armas contra la fuerza militar que está ahorita en el Caribe? Porque recordemos que en el portaaviones USS Gerald Ford, así como en las bases aéreas que están en Puerto Rico, existen aviones de guerra electrónica que son capaces de detectar desde el mismo momento en que son lanzados cualquier sistema de armas. Se ha activado estos aeronaves y también están instalados en los mismos barcos, en los navíos militares que están en el Caribe. Tienen la capacidad de detectar desde dónde son lanzados y desde dónde fue el punto de origen. Y evidentemente ese punto de origen va a tener una respuesta contundente. A diferencia de las otras ocasiones, ellos habían estado haciendo cualquier tipo de patrullaje aéreo, de reconocimiento, cuando han aniquilado estas lanchas, bombardeado estas lanchas que han estado paseando por el Mar Caribe y otras en el Pacífico, lo han hecho de manera incógnita, pero habían estado en presencia allí. Quizás la única manera que tenía el régimen para darse cuenta era cuando bombardeaban estas embarcaciones, pero ahora le están diciendo, estamos aquí, te estamos mostrando que estamos aquí, estamos frente a ti y lo peor de esto es que tú no estás haciendo nada para responder a nuestra presencia. Entonces ya indirectamente le están diciendo al régimen, si llegamos hasta aquí,
y tú no has podido responder, podemos seguir avanzando sin que tú nos respondas. Y al mismo tiempo esto crea un efecto negativo dentro de las filas de la Fuerza Armada y más aún dentro de la Fuerza Aérea venezolana, porque están quedando como ineptos y como incapaces frente a un enemigo que es superior en todos los ámbitos. Desde el 24 de enero del 2025 de este año, se llevaron secuestrada a mi hermana, Génesis Rodríguez Araña, a mi primo Gilbert Araña y a mi prima Daniela Araña. Desde entonces se encuentran desaparecidos, ya tienen más de 300 días desaparecidos, sin visita, sin una fe de vida, sin acceso a una defensa privada y ni siquiera se conoce el centro de reclusión de mi primo Gilbert Araña. Hace 2 meses, hace 65 días para ser exacto, se llevaron también a mi primo Carlos Velandria, se lo llevaron junto con un amigo. Él estaba con su hija, una niña menor de 2 años, y su esposa, al enterarse de esta situación, Alejandra Vera, fue a conocer el paradero de ellos y para ver la situación de su niña, pero también la dejaron detenida. Al día siguiente es que llevan a la casa de sus abuelos a la hija de mi primo, pero ese mismo día entran a la casa de mis padres llevándose a mi papá y a mi hermano de la casa. Adicional a eso, se robaron todo lo que había dentro de la casa: aire acondicionado, televisores, ropa, insumos, alimentos.